Hola, ¿qué tal, José? ¿Qué tal a nuestros amigos oyentes? Pues mira, muy bien de estar de nuevo en este tiempo de radio con todos vosotros. Hoy para compartir un asunto que considero que es de máxima importancia. Pero bueno, como sabéis, siempre comenzamos con una introducción, nuestros programas y además con un título. El título de hoy es Toxic Lady. Y bueno, ¿qué es esto de Toxic Lady? ¿Es una nueva super heroína de Marvel, quizás? Pues no, no tiene nada que ver con Marvel. Este es el nombre que se le atribuyó a una mujer llamada Gloria Ramírez, que ingresó de urgencia en el Hospital General de Riverside, California, el 19 de febrero de 1994 a las 20:15 horas. Esta mujer padecía pulsaciones muy elevadas y tensión arterial extremadamente baja, además de una insuficiencia respiratoria grave. Los sanitarios procedieron a estabilizarla por el procedimiento habitual. Este consistió primero en la administración de 3 ansiolíticos y después un antiarrítmico para calmar los latidos de su corazón. Paralelamente, se le bombeó aire a través de una vejiga de goma para intentar compensar la insuficiencia respiratoria. Nada de eso parecía funcionar, por lo que se procedió al recurso de la desfibrilación. Lamentablemente esto tampoco solucionó el problema y finalmente murió a las 20:50. La muerte de Gloria Ramírez fue una consecuencia final de su cáncer. Sin embargo, cuando le abrieron la camisa para usar el desfibrilador, comenzaron a ver algo que era fuera de lo habitual. Su cuerpo brillaba como si estuviese cubierto de aceite y despedía un olor tremendamente raro. Y no solo su cuerpo. Mientras intentaban reanimarla, una enfermera le sacó sangre y en cuanto esa sangre comenzó a salir a través de la aguja, notaron de nuevo un extraño olor en su sangre, un olor como a amoníaco. Además, al mirar de cerca, vieron que había en ella una especie de cristales que flotaban y no sabían, no se explicaban de qué podía ser aquello. Justo en ese momento, la enfermera que hizo el análisis, la extracción de sangre, comenzó a sentirse mareada y terminó desmayándose. El resto de sanitarios de la sala no tardaron en sentir síntomas también. A algunos les ardía la cara, otros tenían dificultad para respirar y otros también se mareaban. Muchos debieron ser sustituidos por otros que terminaron encontrándose igualmente mal. Finalmente, según informaron en un artículo sobre Toxic Lady publicado por Discovery Magazine, de los 37 miembros del personal de emergencias, 23 contrajeron aquella enfermedad misteriosa. Nadie entendía qué estaba ocurriendo, pero todos estaban de acuerdo en que parecía ser algo procedente del cuerpo de aquella mujer que había llegado moribunda al hospital. Se procedió a evacuar la sala de urgencias. Los sanitarios afectados se desnudaron y metieron sus ropas en bolsas antes de ser atendidos. Afortunadamente, unas horas después, la mayoría ya se encontraba bien. Solo la residente de medicina tendría todavía por delante el ingreso en UCI y posteriormente una buena temporada andando con muletas. Los síntomas de todos parecían estar relacionados con los que generan algunos contaminantes químicos. Sin embargo, tras la muerte de Gloria Ramírez, su autopsia no reveló la presencia de ninguno de estos elementos en su cuerpo. Bueno, pues vaya historia que acabamos de ver, ¿verdad? Tengo entendido que incluso he podido leer que incluso se llegó a hacer algún capítulo de la serie X-Files, aquella tan famosa que hubo. Sangre tóxica que produjo la contaminación del personal sanitario que la atendieron. Vaya historia. Y es que la sangre puede ser un agente de transmisión de enfermedades muy eficaz. De hecho, lo es. Hay un peligro mucho peor para el ser humano que la enfermedad. Ese peligro tiene nombre y su nombre es el pecado. El pecado es la causa de la muerte del alma del ser humano, tal y como nos enseña la palabra de Dios en Ezequiel 18:20. Allí dice, el alma que cometa pecado, esa morirá. Y no hay ninguna medicina que pueda curar el pecado. Solo existe un remedio para curar el pecado. Y ese único remedio es la sangre de Cristo. En este caso, la sangre es un agente de salvación y de vida eterna para los hombres.
Al contrario de lo que ocurrió con la sangre de Gloria Ramírez, la Toxic Lady de la que hemos conocido anteriormente, que contagió y enfermó a todo el equipo médico que la trató, la sangre de Cristo, al contrario, trae salvación y vida eterna para el alma que ha pecado. Y esta, la sangre de Cristo, es, como digo, lo único que puede limpiarnos de pecado y librarnos de la condenación eterna en el infierno. Ahora, la frase la sangre de Cristo es usada muchas veces en el Nuevo Testamento y es la expresión de la muerte sacrificial y la obra completa de expiación de Jesús en nuestro favor. Las referencias a la sangre del Salvador incluyen la realidad de que Él literalmente se desangró en la cruz, pero más significativamente que derramó su sangre y murió por los pecadores. La sangre de Cristo tiene el poder de expiar un número infinito de pecados cometidos por un infinito número de agentes a través de los siglos, y todos aquellos que ponen su fe en esa sangre serán salvados. La realidad de la sangre de Cristo como medio de expiación por el pecado tiene su origen en la ley mosaica. Una vez al año, el sacerdote debía hacer una ofrenda de la sangre de animales sobre el altar del templo por los pecados del pueblo. Hebreos 9:22 dice: y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Pero esta era una ofrenda de sangre que estaba limitada en su efectividad, por lo que tenía que ser ofrecida una y otra vez. Este era un tipo del sacrificio de Jesús ofrecido en la cruz una vez y para siempre, como nos enseña Hebreos 7:27. Una vez que fue hecho ese sacrificio de Cristo, ya no hubo necesidad de la sangre de animales. La sangre de Cristo es la base del nuevo pacto. La noche anterior a su crucifixión, Jesús ofreció la copa de vino a sus discípulos diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Podemos leerlo en Lucas 22:20. El verter el vino de la copa simbolizaba la sangre de Cristo, que sería derramada por todos los que creen en Él. Cuando Él derramó su sangre en la cruz, Jesús eliminó la exigencia del antiguo pacto del continuo sacrificio de animales. Esa sangre no era suficiente para cubrir los pecados del pueblo, excepto de una manera temporal, porque el pecado contra un Dios santo e infinito requiere un sacrificio santo e infinito. Hebreos capítulo 10 y versículo 3 dice: pero en esos sacrificios, se refiere a los sacrificios de los animales que se hacían en el antiguo pacto, hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Mientras que la sangre de toros y machos cabríos era un recordatorio del pecado, la sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha y sin defecto, como dice 1 de Pedro 1:19, pagó totalmente la deuda del pecado que debíamos a Dios y ya no necesitamos más sacrificio por el pecado. Jesús dijo: consumado es, mientras Él moría. Y con eso quiso decir que la obra completa de redención fue hecha para siempre, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Lo podemos leer en Hebreos 9:12. La sangre de Cristo no solo redime a los creyentes del pecado y del castigo eterno, sino que su sangre, como dice Hebreos 9:14, purificará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Esto significa que no solo somos ahora libres de ofrecer sacrificios, los cuales son inútiles para obtener la salvación, sino que somos libres de depender de las obras inútiles e improductivas de la carne para complacer a Dios. Porque la sangre de Cristo nos ha redimido, ahora somos nuevas criaturas en Cristo, como nos dice 2 Corintios 5:17. Y por su sangre somos liberados del pecado para servir al Dios vivo, para glorificarle y para gozar de Él por una eternidad. El pecado ya no tiene más poder de producir muerte y condenación en aquellos que hemos sido librados del pecado por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder para sanar al alma del pecado. Y si tú aún no has creído en Jesús como tu Salvador, si aún no te has arrepentido de tus pecados y has sido lavado con la sangre de Cristo, quiero decirte, amigo, no pierdas más tiempo, porque la era de gracia y salvación
tendrá su fin y llegará el día en que ya no haya salvación para los que viven en su pecado. Ahora estás a tiempo. El día de salvación para ti puede ser hoy. Y la sangre de Cristo tiene poder para limpiarte y lavarte de tus pecados y de la condenación eterna en el infierno. Muy bien, pues esto es todo lo que quería hoy compartiros. Gracias por vuestro tiempo, como siempre, por vuestra atención. Gracias, José, por este tiempo de radio y volvemos a escucharnos el próximo viernes en un nuevo programa de radio. Gracias y bendiciones a todos.